quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Yo traigo versión moderna, hermanos, ¿verdad? Quizá varían algunas otras versiones, que dice en otras versiones como demanda una buena conciencia delante de Dios. Aquí dice hacia Dios, gloria a Dios, pero el sentido es el mismo. Lo vamos a leer a viva voz y así se pone cómodo glorificando al Señor. Todos juntos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ya a media semana el Señor me estaba inquietando en esta línea de enseñanza, ya que pues hemos tenido visitas muy preciosas, muy especiales, algunas amistades, algunos familiares nuestros. Tengan la bondad de sentarse con toda confianza. Los que están de pie, siéntense con toda confianza, aleluya. Siéntanse cómodos en este día. Nos quedan escasos 40 minutos de servicio, pero vamos a aprovechar entrando a la palabra, hermanos. Y estaba más o menos meditando en esta línea acerca del tema del bautismo. No sé si ya esté proyectado, pero el tema del día de hoy es el bautismo verdadero. Y anoche, ¿verdad? Llegaba a la casa ya poco cansado, fui y me recosté y pues ahí se acercó mi esposa y pues ya ignorante de todo, ¿verdad? De cuestión de temas o algo, ¿verdad? Yo nunca se lo comparto, es quizá una rara vez, pero me enseñó un canto que está apareciendo en YouTube que compuso mi padre allá en sus años, quizá cuando hicieron el evangelio, quizá los 50 por allá. Se llama ese canto El bautismo en el nombre de Jesucristo. Y allí con eso medio me arrulló y dije, bueno, la confirmación, hay que hablar del bautismo, ya cuando el Señor le indica de 2, 3 maneras, hermano, ¿verdad? Pues el tema que se requiere, no tan solamente por las almas, aquellos que deseamos que un día también eches mano a la vida eterna, sino también por nosotros como pueblo de Dios que estamos, hermanos, ya militando por algunos años y que en ocasiones, hermanos, no sabemos más que Hechos 2:38. Y a lo mejor ni Hechos 2:38, pero este día vamos allá a subrayar en su Biblia, subraya algún texto, porque se presentan las oportunidades de compartirle a alguien y no le diga, verá, como decía un hermano por ahí, pues ahí dice en la Biblia, ahí búsquele, verá, que usted lo acompañe, vaya con él, abra la Biblia, ya mira aquí dice en esta Biblia, sea la Biblia católica, sea la Biblia cristiana, ahí viene acerca, hermanos, el tema del bautismo, viene desde allá, desde el libro del Éxodo hasta por allá las cartas universales de Pedro, hermanos, y al hablar de un bautismo verdadero, bajo ese término, pues estamos dando a entender que también hay otros bautismos que no son verdaderos, y qué importante es ubicar el punto para que esto no tan solo nos conviccione, sino también, hermanos, para que nuestra fe aumente al saber que estamos en el camino correcto y el camino verdadero. El apóstol Pedro, al igual que los otros apóstoles como Pablo, como Juan, estaban muy interesados de que la iglesia estuviera, hermanos, siempre empapada del conocimiento de la palabra de Dios nuestro Señor, mayormente en este punto que es un sacramento muy importante en la vida de todo creyente. Así, hermanos, como no puede alguien, hermanos, decir de pronto que pertenece a un equipo si nunca asiste a entrenar, no puede decir que pertenece a esta familia si no lleva sus apellidos, que dice que es de cierta nación si no sabe ni su historia. Hermanos, en la vida cristiana necesitamos estar empapados del conocimiento de lo que el Señor ha dejado para nuestras vidas, y este es el primer, se ha dicho mucho y hasta cantos que dicen el primer paso de obediencia. Es un proceso que todos pasamos, los aquí bautizados y los que también el Señor está tratando con ellos para llegar un día a las aguas del bautismo, pero es conocido como el primer paso de obediencia, lo que quiere decir que después de este paso vienen otros que a su tiempo el Señor nos va llevando de la mano para que podamos perseverar y terminar nuestra carrera como fue el propósito de nuestro corazón. Yo creo que todos, cuando bajamos a las aguas, cuando fuimos bautizados, cuando se invocó ese precioso nombre, aún cuando se nos cuestionó por cuánto tiempo hemos decidido servir al Señor, nuestra determinación fue firme de servir todos los días de nuestra vida. Ya a veces hasta se ha agregado hasta que el Señor me lleve a su presencia. Es que es bonito, mis hermanos, es muy bonito tener un compromiso con el Señor. Los compromisos surgen todos los días, unos sin querer, otros hasta sin querer, de pronto llegan solos. Pero en el asunto del bautismo es un compromiso muy hermoso porque lo estamos haciendo con el Señor. Es lo mejor que puede hacer el hombre y la mujer mientras
mientras transitamos, peregrinamos en esta vida, el Señor nos da la oportunidad de llegarnos a Él por medio del bautismo. Decíamos, dentro de los bautismos hay una variedad de entendimiento y pues no vamos a entrar en puntos, ¿verdad?, así tan precisos, puesto que el tiempo es corto, pero sí quiero decir, hermanos, quede claro que el asunto del bautismo ya viene de los pueblos orientales desde el tiempo muy, muy antiguo, quizá desde el tiempo de allá del pueblo de Israel, aquellos pueblos antiguos enemigos del pueblo de Dios, ya practicaban el bautismo, que el bautismo, hermanos, precisamente pues es ir a las aguas y ser sumergida en ellas. Posteriormente, hermanos, verá, pues hay muchas religiones que lo han adoptado en los últimos tiempos, incluso los mormones, la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el título que ostentan, hermanos, pues ellos se bautizan aún incluso por los muertos. Se bautizan por sus antepasados, por los que se fueron de este mundo sin conocer el mormonismo, van y se bautizan cuantas veces se les antoja en nombre de toda su parentela, tienen sus raíces generacionales y se bautizan por gente que quizá ni nunca se imaginaban, ¿verdad?, que iban a tener un conocimiento de ellos después, posteriormente, sus generaciones. La Iglesia Popular pues estableció un bautismo que creo que gran parte, ¿verdad?, de la hispanidad pues fue procesado en ello, sin tener conocimiento, totalmente inocente, sin preguntársele, sin darle alguna indicación. Esa criatura fue llevada a las aguas, pero no para sumergirlo, sino únicamente para salpicarle un poquito de agua sobre su mollera. Y pues bueno, esto es lo que cada religión en su momento ha hecho para un tanto establecer un orden dentro de su membresía, y a otros quizá voy a ser claro con esto, hasta para manipular los sentimientos de la persona desde antes de su inocencia, desde su infancia, ya los tienen gobernados, programados para que siempre prosigan en ese sistema. Gloria a Dios. El bautismo es para personas conscientes, hermanos, sus facultades, personas que tengan discernimiento sobre lo bueno, sobre lo malo, que puedan ellos determinar por sí mismos que recibir el bautismo para perdón de sus pecados. Para ellos es el bautismo, no es para niños de brazos, no para niños inocentes, puesto que ellos no tienen ni un pecado. El Señor Jesucristo lo dijo en San Marcos capítulo 10, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los estorbéis. ¿Por qué razón? Amén. Por su estado de conciencia, hermanos, ¿verdad?, porque no conocen pecado, por todo lo que se le puede agregar al respecto. Un niño, una criaturita, aún incluso a veces que se malogra el nacimiento de una criatura, tiene un lugar especial en el cielo delante de Dios, al menos eso respalda la palabra. Pero ya cuando llegamos a un estado, a una etapa de la vida donde la malicia se empieza a desarrollar en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando empezamos por allí a echar mentiritas, a agarrar lo ajeno, a hacer travesuras, a veces ya hasta un tanto pecaminosas, y pues más aquí en esta nación tan terrible, hermano, verá que niños pequeños a veces levantan polvadera con las armas y matan gente inocente. Pues la maldad ha crecido, hermanos, sin duda alguna. Entonces ahí es donde el único que puede cambiar el rumbo de la persona en sus decisiones, en su mente, en su sentimiento, en su corazón, es el Señor, por medio de un proceso que principia precisamente, mis hermanos, con el primer paso de obediencia. Aquí el apóstol Pedro, como decía hace un momento, aquí él menciona un texto muy importante, la cual yo le aconsejo que lo subraye, porque esa escritura nos aplica hasta nosotros. Es una escritura, una carta llamada universal. Dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como dice aquí la versión antigua, como la aspiración, la versión dice, la otra versión dice, como demanda de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que dice, hermanos, el Espíritu Santo por medio de este siervo llamado Pedro. Ese es el bautismo que corresponde a todo aspirante al reino de los cielos. El bautismo que ahora corresponde nos salva. Si hay salvación en el bautismo. A veces, en ocasiones, escuchamos ciertos predicadores que dicen cosas diferentes acerca de la salvación, pero la palabra de Dios nos dice que el bautismo nos salva, pero también aclara que no quita las inmundicias de la carne. Nuestra naturaleza es pecaminosa.
No crea, verá, que porque entra y sale del agua ya usted va a ser inmune al pecado. El enemigo va a seguir tocando nuestras puertas para querernos poner tropiezo. Siempre va a estar ahí, hermanos, la lucha en nuestra mente, que es el campo de batalla entre el bien y el mal, entre el Señor y el enemigo de toda justicia, para que nosotros, hermanos, fracasemos en el deseo de servir a Dios. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que el Señor nos sostiene hasta este día. Y que el Señor nos ayuda a que podamos nosotros cumplir con ese propósito de serle fieles hasta el final de la carrera y poder, hermanos, recibir la corona de la vida. Pero todo tiene un principio, como todas las cosas, hermanos. Todo tiene un principio. Hay cosas que no se pueden dar, hermanos, así nomás por la presencia o nomás por el deseo. Vamos a decirlo, hermanos. ¿Cuántos aquí, no levante su mano, ¿verdad? No, es para un ejemplo. Tenemos más de 20 años aquí en este país, quizás hasta 30, posible haya más, quienes tienen hasta más de 40. Yo ya estoy cumpliendo 40 años en este país, hermanos. Pero si no hubiera dado trámite, principio, a mi estatus migratorio, por más bien que me porte, por más que tenga un buen récord, hermanos, si no se llega el trámite algún día por cualquier conducto, usted sabe que hay muchos conductos para arreglar papeles, a veces poco más difícil, a veces poco más fácil, pero un día con otro se presenta la oportunidad y ahí tiene un principio, tiene el primer paso que tiene que dar. Ahora voy a poner un ejemplo un poquito más cómico para que alegren su rostro, los miro así medios cerezones. No porque vaya al zoológico se va a convertir en chango, aunque algunos a veces, ¿verdad?, por ahí como que algo nos da, o en otra cosa, ¿verdad?, ahí dentro del zoológico, aunque de pronto, hermano León, llevar a su acta de nacimiento y se la quiera que se la cambien allí en la oficina o algo, cada quien ya tenemos, hermano, determinado lo que el Señor puso, que seamos, nuestro ADN y todas las demás cosas que conllevan, gloria a Dios. Entonces, como todo tiene un principio, el asunto del bautismo viene con arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Y recibáis, amén, gloria a Dios. Entonces es necesario como primer paso el arrepentimiento. El mensaje que trajeron, hermanos, en su tiempo los hombres de Dios fue precisamente tratando de persuadirlos al arrepentimiento. Verdaderamente es algo muy importante el arrepentimiento, porque ¿qué caso tiene bautizarnos si no hay un arrepentimiento? En el tiempo de Juan el Bautista, su ministerio pues era muy conocido porque dice que todo Judea salía para ser bautizado por él, y el bautismo celebraron así masivos allá en el río Jordán. Desde el tiempo de Naamán el Ciro, que también a ver si lo alcanzamos a tocar, creo que es primera o segunda de Reyes capítulo 5, hermanos, bajaba toda Judea y fueron confrontados por aquel hombre de Dios, ¿verdad?, que les habla con dureza, porque primeramente tenía autoridad de parte de Dios y segundo los conocía. ¿Y qué les dice? Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Porque venían únicamente por cumplir un ritual, quizá por verse bien, quizá por algún motivo, alguna razón, pero no había una convicción de pecado, no había un redargüimiento, una determinación de dejar su vida vana y entregar su vida al servicio de Dios nuestro Señor. Y así, hermanos, en aquel escenario, pues en cierto día llega el Señor Jesucristo también. ¿Para qué? Para ser bautizado. Recorrió por ahí, creo que es cerca de 20 kilómetros, y para lo general aquel tiempo las distancias, hermanos, se recorrían a pie. El Señor llegó con el único propósito también de ser bautizado, y al bajar a las aguas, hermanos, ahí donde estaba toda la fila, creo que muchos hemos visto alguna dramatización al respecto, toda la gente que está llegando al bautismo, ahí, hermano, es identificado por Juan el Bautista. Es identificado de tal forma que hace una expresión gloriosa que resalta, hermanos, con letras gigantes del libro santo. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Identifica que el personaje que estaba descendiendo, ese personaje hermoso, ese personaje, hermanos, el cual no necesitaba de bautismo,
por cuanto era santo, era el Cordero de Dios. Mas sin embargo, cuando es cuestionado por el bautista, que le dice: yo es necesario ser bautizado de ti, dice: y tú vienes a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Hazlo así, porque nos conviene cumplir toda justicia. Aleluya. El bautismo es la justicia de Dios en los hombres. Denle una ofrenda de palmas, hermanos, por favor, en nombre del Señor. Esto es lo que es el bautismo, la justicia de Dios. Nadie va a ser salvo por las obras, ni porque viene de cierta nación muy importante o alguna potencia mundial, o porque tenga mucho dinero, por lo que sea. Nadie va a ser salvo. Hay pasos para alcanzar la salvación, y bendigo a Dios porque nos ha dado esta revelación, mis hermanos, una revelación preciosa que el Señor nos ha dado para que nosotros prosigamos y permanezcamos en este camino, bajo este proceso, y algún día podamos alcanzar, hermanos, el privilegio de estar delante de la presencia del Señor. Bien, hermanos, voy a invitarlos a ver otra escritura también en el capítulo 10 de Corintios. Entonces ya estamos sabidos que se necesita el arrepentimiento primeramente, pero vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 10. Vamos a usar nuestras Biblias, y si alguien otra Biblia o se le hace más fácil verlo en las pantallas, ojalá que ya lo estén poniendo las referencias. Si está ahí enfrente ya las, ¿no? Bueno, hay que echarles un chiflido a los camarógrafos, si quedaron dormidos. Gloria a Dios. En el capítulo 10, versículo del 1 en adelante, 1 Corintios, dice la letra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué no leemos todos el número 2? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Brinque su vista, hasta allá, hasta el versículo 7. Dice: pero no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el 12 lo leemos juntos fuerte, hermanos: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aleluya. Los que hemos entrado en este camino santo, mis hermanos, tenemos que afirmar nuestros pies, afirmar, hermanos, nuestros pensamientos, pero sobre todo afirmar nuestro corazón en la gracia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es de valientes. La salvación, el Señor, hermanos, la proveyó para todos, pero dice la Escritura que son muchos los llamados. Como hasta el día de hoy, el evangelio, la trompeta está sonando por todos los medios, todos los sistemas electrónicos, y en persona, y por las calles, y por las puertas que llegan a nuestra casa, está sonando la trompeta, el llamado de nuestro Señor. Dice: pero el que cree que está firme. ¿Cuántos aquí estamos firmes? Aleluya. Dice: pues mire que no caiga. O sea, ponga atención en su caminar, gloria a Dios, porque este caminar, hermanos, es muy bonito. Yo lo he dicho, y hermanos, y lo repito, y lo voy a decir hasta que me muera, a lo mejor, que no hay mejor decisión que yo tomé de afirmarme en el camino de Dios nuestro Señor. Gloria a Dios, porque muchas veces conocemos, como dijo el paciente de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conocemos quizá desde chiquitos, ¿verdad? Cuando nos llevaban a la doctrina, aquí cuánto los llevaban a la doctrina, ¿verdad? Cuando los llevaron, ¿verdad? Allí a la escuelita dominical. Desde chiquitos conocemos del Señor, pero crecemos y empezamos a distraernos, y de pronto nos empieza a caer ya, hermanos, la tercera edad. Y si no tomamos la decisión, hermanos, nos vamos a ir de este mundo sin Dios y sin esperanza. Entonces, por eso es la enseñanza de este día de parte de nuestro Señor. Les soy honesto, no sé cuántos años hace que yo no daba esta enseñanza, porque pues a veces, hermanos, pues el Señor nos va dando más palabra. Tenemos visitas de continuo en esta iglesia, lo cual yo me gozo grandemente, y hace años que no predicaba esto, pero yo creo que el Señor está trayendo esa palabra por alguien, hermanos. Esta mañana, aquí en la pura puerta, se me notificó de alguien que quiere bautizarse, aparte de uno de los jóvenes también, y hay quienes están, hermanos, ya oyendo la trompeta de Dios. Entonces, esto nos habla, hermanos,
de una forma simbólica, bajo un simbolismo, cómo aquel pueblo fue sacado, hermanos, de allá de la esclavitud de Egipto, y cómo todos fueron bautizados así, hermano, como Moisés, allá en el desierto, dice, bajo la nube, y hermanos, y cruzaron las aguas como forma simbólica de un bautismo. Entonces siempre está el elemento agua involucrado, mis hermanos, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que dicen que con una declaración de fe, ¿verdad? Con una declaración, hasta hay una oración que le dice, repita conmigo esta oración y usted ya es salvo. No, pues eso es bonito, hermanos, y quizá sea un buen principio, pero qué importante es bajar a las aguas del bautismo, sea en un, bueno, mire, ya se hizo ya acá abajo, antes estaba arriba la pila, sea aquí en una pila, ¿verdad? Un lugar así, ¿verdad? Como esto, sea en el río, sea en el mar, sea donde sea, pero es importante que el cuerpo sea sumergido en las aguas, porque todo esto tiene tipo y figura, mis hermanos, con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros cuando somos sepultados, hermanos, estamos haciendo algo alusivo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque morimos para el mundo y vamos a resucitar para novedad de vida. Lo que le dijo el Señor a Nicodemo, ¿qué cosa le dijo el Señor a Nicodemo? Capítulo 3 de San Juan: el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. El agua, hermanos, es algo que el Señor dejó determinado para limpieza física, limpieza corporal, pero lo usa también, hermanos, para que sea el conducto así de la demostración de un acto de fe. Un acto, hermanos, glorioso, los cuales cuando somos bautizados verdaderamente empezamos a vivir una vez más. Es la segunda oportunidad de vida que nos da el Señor, hermanos. En lo espiritual, hermanos, no importa que la persona tenga 90 años, hemos bautizado hermanos ancianitos ya de edad ya bastante avanzada, hermano, para ellos empieza una nueva vida. Y si Nicodemo no lo entendía, ¿verdad? Y quizá a lo mejor ni lo entendió. Dice, ¿cómo yo siendo viejo he de volver al vientre de mi madre para volver a nacer, ¿verdad? Y el Señor pues, le da una expresión más amplia para que pudiera captar, así como nosotros en esta mañana, mis hermanos, que el Espíritu Santo ministra nuestras vidas para que captemos la importancia del bautismo. Alguien decía ayer, antier, platicando con alguien, o daba testimonio aquí, ¿verdad? O predicaba alguien aquí el viernes, que pues la verdad, pues él en sus inicios, su bautismo, ¿verdad? No le dio mucho valor y que, ayer en la junta, por ahí alguien daba testimonio de esto, y pues siguió una vida así muy liviana, ¿verdad? No muy entregado a Dios con devoción, pero ya a su tiempo empezó a recibir la revelación de ese compromiso tan grande con el Señor y empezó a entregarse cada día más y más ferviente, más activo en la obra de Dios nuestro Señor. Y qué bonito, mis hermanos, que vayamos como a la luz de la aurora, que no vayamos como el cangrejo, ¿verdad? Que ya porque pasaron 20 años ya empieza a meter reversa. No, hermanos, este camino es puro para adelante. Cuando tomamos la determinación, se quebró la reversa, mis hermanos, y hay que darle en que sea despacito, pero no aflojarle, mis hermanos, ¿verdad? Dijo una expresión alguien, cuando no puedas correr, dice, pues trota aunque sea, y cuando ya no puedas trotar, pues aunque sea camina, y cuando no puedas caminar, pues aunque sea gatas, pero hay que llegar al final, hermanos, gloria a Dios, porque esto es bueno, el Señor está con nosotros y Él ha prometido ayudarnos, hermanos, hasta el final de los tiempos. Ya mire, aquí estamos 6 cerquitas de Romanos, capítulo 6, hablando de los simbolismos que involucra el asunto del bautismo. Capítulo 6 de Romanos, los primeros versículos. Yo lo voy leyendo, usted sígame solamente con su vista, solamente los primeros 4 versículos que dice a la letra. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La versión antigua dice novedad de vida. Qué bonito es lo nuevo, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Me acuerdo cuando estaba nuevecito, ¿sí? Qué bonito estaba. Gloria a Dios. Es que todo lo nuevo, hermanos, lo que sea, una casa, un carro, una ropa, un calzado, gloria a Dios, todo. Y en el Señor, hermanos,
¿cómo no va a estar bonito aquel que sale de las aguas del bautismo? Hermanos, yo lo he visto y nadie me lo ha contado, pero cuando hemos sido partícipes y cuando hemos estado presentes, cuando sale, hermanos, el recién bautizado, trae hasta su rostro así transfigurado. Se mira un brillo, se mira una belleza, algo precioso, mis hermanos, en la vida de aquel que se le confesó el nombre glorioso de Jesucristo, se le invocó, mejor dicho, hermanos, y que de ahí empieza ya su caminar con el Señor. Gloria a Dios. Aquí lo habla en los términos, ¿verdad?, de lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó, a saber, la muerte, que cada creyente, hermanos, tenemos que morir para el mundo. No podemos ir a medias al agua de bautismo. Tenemos que ir ya muertos para el mundo. Y luego la sepultura, así como el Señor fue sepultado, y finalmente la resurrección, pero en una novedad de vida. Todo esto, hermanos, conlleva los símbolos del bautismo o el acto del bautismo en esta parte, para que en la vida, hermanos, de todo creyente sea de victoria en Cristo Jesús. Que no se lamente usted, diga el día de mañana, ay, ¿para qué me bautizaba? ¿Para qué me metía en esto? ¿Para qué el otro? No, hermanos, usted no va solo, el Señor es nuestro ayudador. No crea que los que estamos es porque tenemos muchas fuerzas o somos seres, hermanos, extraordinarios. Somos gente, hermanos, con mismas debilidades, con mismas deficiencias. Somos gente, hermanos, que tenemos cantidad de defectos, si usted quiere, pero le estamos haciendo la lucha, aleluya. Todavía no nos hemos cansado de seguir adelante, mis hermanos, porque no hay otra cosa mejor que servir a Dios con todo nuestro corazón. Denle una ofrenda de palmas al Señor, aleluya. Gracias, bendito Dios, aleluya. Mire, si vemos allí en Hebreos capítulo 10, me quedan 10 minutitos nomás y me quedan como 10 citas que no creo que las pueda compartir. Pero al buen entendedor, ya lo hemos dicho, hermanos, pocas palabras. Hebreos capítulo 10. Solamente vamos a ver allí una pequeña porción. Ahí ponga su vista a la altura del versículo 22 en adelante. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y luego dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí sigue la escritura, pero el punto de referencia, mis hermanos, del cual quiero hacer énfasis, es donde dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aleluya. 5 aspectos, hermano, muy importantes para todo aquel candidato al bautismo, o para todos aquellos que somos, hermanos, ya pueblo de Dios. Mantengamos en esto. Dice, número 1, un corazón sincero, un pleno conocimiento de fe, purificado nuestros corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, ahora por medio del bautismo. Aleluya. Entonces el apóstol, hermano, el escritor del libro de los Hebreos, dejaba esa escritura muy enfatizada hacia el pueblo hebreo. El pueblo hebreo estaba consciente del acto, hermanos, del bautismo, ya que, como citamos aquí la escritura, cuando pasaron por la mar bajo la nube y todos fueron bautizados así juntamente con Moisés, hermanos, el pueblo estaba consciente de ese asunto, ¿no? Para ellos no era extraño esos términos, pero siempre es bueno que se nos recuerde para que en medio de ello podamos nosotros mantenernos firmes. Hermanos, siendo honestos, yo creo que no necesitamos estar viendo cada día, hermanos, el acta de matrimonio que le diga, eres casado, acuérdate que eres casado, aleluya. Hermanos, ya tenemos en determinación nuestra conciencia que tenemos un compromiso con una persona, un hombre, una mujer. Hermanos, pues en el Señor debemos mantener nuestra mirada fija en nuestro actor y consumador de la fe. No tenemos que estar que cada día se nos recuerda, acuérdate que eres bautizado, acuérdate que esto, acuérdate que prometiste. El Espíritu Santo, hermanos, el cual gime dentro de nosotros,
nosotros, Él nos recuerda permanentemente, mis hermanos, que somos hijos de Dios y que por medio del bautismo nosotros también nos integramos a la familia del Señor. Entonces mantengamos firme esta decisión en nuestros corazones. En el libro de Isaías, capítulo 1, yendo así rapidito al Antiguo Testamento, ya que tengo ahí dos citas en el Antiguo Testamento, capítulo 1 del libro de Isaías. Hay una porción, hermanos, que es necesaria expresarla respecto al lavamiento, al bautismo. Si ya está allí, ponga su vista, hermanos, en el versículo 16, 17 y 18. Gloria a Dios. Dice la Escritura, hermanos, versículo 16: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. El 18 lo leemos todos, hermanos. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, como blanca lana. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo, mis hermanos. El Señor, por medio de su palabra, hace esta invitación para que haya ese lavamiento y esa limpieza en nosotros por medio del bautismo. Aquel era pues el pueblo antiguo, y recibía así la palabra directa por labios del profeta, pero esta palabra quedó plasmada para que nosotros, al introducirnos a ella, al recorrer las páginas de este libro, entendamos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor. En otras palabras, aunque nosotros cada día nos presentemos delante de Dios con limpia conciencia. Hay otra escritura, hermanos, que es, bueno, vamos a verla ahí rapidito. Los iba a dejar así nomás para referencia, pero es bueno para que usted la subraye. En el libro de Miqueas, uno de los profetas menores, son un libro solamente de 7 capítulos. Son libros pequeños que muchas veces los pasamos por alto, o en ocasiones hasta ni sabemos que existen estos libros chiquitos que muy poco se lee de ellos. Pero es importante lo que dice aquí la Escritura, hermanos, en respecto a ese lavamiento de los pecados de cada persona, de cada creyente del pueblo de Dios. Miqueas está enseguida de Jonás y anda por ahí buscándolo. Si ya Jonás está ahí pegadito. Mientras llega, yo lo voy leyendo. Dice la Escritura, hermanos, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Para la honra y gloria de Dios nuestro Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando, hermanos? Gloria a Dios. Dice el 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo de la mar, todos nuestros pecados. Aleluya. Libro del profeta Miqueas, capítulo 7, los últimos versículos, hermanos. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Hay otra versión, hermanos, que la anduve buscando ahí para respaldar un poco más, donde agrega esta frase, dice: para nunca jamás volverse a acordar de ellos. No la pude ubicar de pronto, mis hermanos, ¿verdad? Pero la hemos predicado, la hemos oído, donde el Señor, hermanos, confirma su determinación. Él no es como nosotros, que nos va a recordar el pasado. A veces suele suceder, ¿verdad? A veces hay en cuestiones, conflictos, que se nos recuerda el pasado, se nos echa en cara cosas de nuestra vida, ¿verdad? Que voy a decirlo, que quizás hasta nos avergüenza, hermano, ¿verdad? Que ni queremos acordarnos de ella. El Señor no es así. El Señor sepulta todo aquello, hermanos, todo pecado, toda iniquidad, toda transgresión. Dice, aún incluso lo echa a lo profundo de la mar. ¿Cuántos kilómetros de profundidad tiene la mar, hermanos? No lo sé, pero hay que investigarlo, ¿verdad? Ahorita ya la información está al acceso, al alcance de todos por medio de la tecnología. Bueno, pues el Señor dice que los va a arrojar hasta lo profundo de la mar para nunca jamás volverse a acordar de ellos. ¿Cuántos, hermanos, nos sentimos contentos de que así es nuestro Dios? Aleluya. Que allí cuando fue invocado
invocado el nombre glorioso de Jesucristo, que se dijo, hermano Pedro Angulo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados y recibas el don del Espíritu Santo, que ya esos pecados de la vida pasada, hermano Pedro y hermano Fran y hermano Elías, hermano, ya esos pecados ya ni para qué acordarse, ni para qué traerlos a la memoria. Y si el diablo quiere meterlos a nuestro pensamiento una vez más, reprenderlo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor fue el que pagó por nosotros. El Señor hizo el sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar a su camino. Sí, hermanos, rápidamente en San Marcos capítulo 16, lo podía citar de memoria, ya que todos conocemos esta escritura. Es más, mientras llego allí se lo voy recitando. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este ya es condenado. Gloria a Dios. No más ese versículo, mis hermanos. Los apóstoles del Señor, hermanos, entendieron el mensaje claro del Señor. Ellos fueron testigos aún, hermanos, dentro del ministerio del Señor, todas las multitudes que eran bautizadas. Aunque la Biblia aclara que el Señor Jesucristo no bautizaba, sino los que bautizaban eran sus discípulos. Y pues también Juan el Bautista, ¿verdad? También él ejercía el ministerio del bautismo. Por algo el término de el Bautista, aclarando, el bautismo de Juan Bautista, de la misma forma, hermanos, era un bautismo pero de arrepentimiento. Y el bautismo del Señor fue un bautismo más completo para perdón de los pecados y también para que recibiésemos el don del Espíritu Santo. Motivo que cuando el apóstol Pablo anduvo por unas regiones, hermanos, llevando la palabra, dice que se encontró con ciertos discípulos a los cuales les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Y cuál fue la respuesta de esos hombres? Dice: pues ni aún sabíamos del Espíritu Santo. Y pues se quedó el apóstol Pablo quizá un tanto, hermano, sorprendido. Sí, entonces ustedes, ¿en qué son pues bautizados? Dice: pues en el bautismo de Juan. Pues ciertamente ese bautismo no dijo que era malo, pues era un bautismo de arrepentimiento solamente. Y dice que los mandó que fueran bautizados. Y allí, mis hermanos, en el acto también recibieron el don del Espíritu Santo. Recibieron el don de lenguas. ¿Para qué, hermanos? Para que fueran completas sus vidas y el testimonio de que el Señor, el cual tiene propósitos en cada vida, cada día nos da oportunidades. Yo estoy seguro que esta enseñanza no es, hermano, nomás para rellenar un espacio en nuestro culto, no es por coincidencia, es porque aquí hay más de uno con el deseo en su corazón de un día entregar también su vida al Señor. Pero, hermanos, el deseo muy sincero de muchos de no fallarle al Señor. Me voy a bautizar, ya no voy a poder ir a los bailes, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, hermanos. Pero el Señor es el que nos capacita, es el que nos da las fuerzas, el que nos da la victoria. Gloria a Dios. No tiene que existir ese temor, porque en el verdadero amor que es nuestro Señor, hermanos, dice que echa fuera todo temor. Que estemos, hermanos, confiados de que este camino no lo vamos a recorrer solos, sino con la ayuda de Dios nuestro Señor. Aleluya. Hermanos, voy a leer solamente un versículo más para ahí darle lugar a nuestro hermano Pedro Rivas. Él va a estar haciendo el llamado al altar y la despedida. Allí, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 10, ya hermano Pedro estuvo hablando algo el viernes en la primera enseñanza respecto a Cornelio, pero no tocó este punto de los bautismos de Cornelio y de toda su casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos nos gozamos el viernes en la vigilia, hermanos? ¿Y por qué se fueron antes de que se acabara? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es que a veces nos llenamos rápido, hermano. Es como cuando vamos al buffet y vemos todo lo de eso. No, ya nomás agarramos los allí, nomás lo que ya sabemos. Y a veces venimos, nos gozamos con la primera predicación, las alabanzas, y pasamos al altar y bye bye. Gloria a Dios. Bueno, hermano, lo importante es que no hay que dejar de congregarnos. Hechos capítulo 10 dijimos, en el caso de Cornelio. Voy a leer unos versículos del 39 y ahí voy a saltear algunos. Dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Está hablando aquí el apóstol Pedro. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestare. Y el 42, hermanos, adelantito. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y también de muertos.
Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Aleluya. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ahí estaba hablando Pedro dando mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que en el discurso, gloria a Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pregunta, estoy en el 47. ¿Puede acaso algunos impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, léalo el 48 por favor, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria a Dios y a su nombre. Aleluya. Pues bien, ciertamente, hermanos, en el libro de los Hechos encontramos muchos testimonios a aquel gran hombre llamado Pablo. Vaya pasando, hermano Pedro, por favor. Aquel gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que también escuchó el llamado del Señor en su ministerio, o cuando fue llamado al ministerio, y que le decía el mensaje: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y el Hechos 4:12 dice que porque ningún otro hay salvación. Por muy ilustre que haya sido un personaje en esta tierra, muy importante, muy lleno de virtudes, en ese no puede haber salvación. Dice, porque no hay otro nombre, gloria a Dios, debajo del cielo dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos, sino en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, alabado sea, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Amén, hermano. Adelante. Dios le pague, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Pues nos estamos gozando, ¿verdad? Con la palabra. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor nos da la bendición de poder abrir los ojos este día. Gloria a Dios. Y pues y nos haya permitido también el privilegio de estar aquí. Digo el privilegio porque no es de todos, ¿verdad? Algunos quieren y no pueden, y otros pueden y no quieren, ¿verdad? Nosotros quisimos